Hay accidentes que no son accidentes. Hay choques que no dejan abolladuras en el metal, sino grietas en la manera en que entendemos el amor. Hay una pregunta que ninguna investigación forense puede responder del todo. ¿Cuánto tiempo puede vivir alguien junto al peligro sin conocer su rostro? Esta es la historia de Karen Cecilia López Aveñado, una madre de 34 años y de su hijo de 10 meses. Es también la historia de un vehículo estrellado contra un árbol en el occidente de Bogotá, de una versión que se sostuvo durante semanas y de una escena que, mirada con suficiente atención, terminó con contradecirse a sí misma. No vamos a convertir este caso en el espectáculo, pero sí vamos a recorrerlo como se recorre una herida, despacio, con respeto y buscando hasta el final algo que nos sirva a todos los que seguimos vivos para reconocer las señales antes de que éstas sea demasiado tarde. Bienvenidos a la mente del abismo. Antes de entrar en la cronología, hace falta decir algo que casi nunca se dice en voz alta. Este caso no es una anomalía. Es un dato más dentro de una cifra que Colombia no termina de nombrar del todo. Según la observación de los homicidios de Colombia, en el primer semestre del 2025 se registraron 427 feminicidios y 256 tentativas en el país. El Instituto Nacional de la Medicina Legal, con ciertos criterios más estrictos de clasificación, reconoció apenas una fracción de esos casos como feminicidios, probablemente dichos, mientras cientos permanecían sin esclarecer. Detrás de cada una de esas cifras hay una historia con la misma estructura invisible. Una intermitencia que se confunde con amor, una familia que percibe el peligro antes de tener la palabra para nombrarlo y un sistema judicial que solo puede actuar después, casi siempre después de que el daño ya sea irreversible. Hay un dato que conviene detenerse a mirar con calma. De los cientos de casos reportados como muertes violentas de mujer en Colombia durante el último año, apenas una fracción mínima termina siendo clasificada oficialmente como femicidio, y una proporción todavía menor llega a una sentencia condenatoria, no porque el problema sea pequeño, sino porque el proceso de nombrarlo, jurídica, forense, socialmente, es lento, disputado y a menudo insuficiente frente a la magnitud del fenómeno. Ese desfase entre lo que ocurre y lo que el sistema logra nombrar a tiempo tiene un espejo casi exacto en lo que ocurre dentro de cada vínculo individual. Así como la sociedad tarda en reconocer un patrón de violencia como lo que es, también lo hace una persona dentro de su propia relación. El reconocimiento social o mínimo casi nunca llega en el momento en el que más se necesita, pues llega después, cuando ya hay una pérdida que atender, un expediente que abrir, un cuerpo que identificar. Karen y su hijo son, esta noche, más que una cifra. Pero es imposible entender esta historia sin entender el país en el que ocurrió. Meses antes de aquella madrugada de diciembre, Karen conocía a Hugo Fernando Silva Soto, un comerciante de autos de 32 años, a través de una publicación de citas. Como tantas historias comienzan con la promesa liviana de una conversación digital. Todo empezó sin sospecha ninguna. De esa relación nació un hijo de ambos, 10 meses antes de que el mundo conociera sus nombres por las razones equivocadas. Vivimos en una época en la que conocer a alguien puede tomar el mismo tiempo que deslizar un dedo sobre la pantalla. Y hay algo honesto en reconocerlo, porque la tecnología no crea el peligro, solo da nuevas oportunidades de entrada. Antes de las aplicaciones, el riesgo llegaba por otros caminos, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo. Hoy llega también empaquetado en un perfil cuidadosamente editado, con las mejores fotografías y la biografía más generosa que alguien puede escribir sobre sí mismo. Nadie sube a esas plataformas su versión más honesta. Todos subimos, en algún grado, la versión que queremos que otros vean primero. Esto no es un juicio, lo digo muy claro, y contra las aplicaciones de citas. Lo digo para las personas que me quieran malentender.
No estoy juzgando estas aplicaciones de citas que han permitido que miles de historias hermosas estén en este mundo, pero es simplemente un recordatorio de que el primer contacto con alguien casi nueva revela quién es esa persona cuando ya no hay una pantalla por medio, cuando ya hay un hijo en común y cuando ya hay una vida entrelazada que resulta más difícil de deshacer que simplemente deslizar hacia la izquierda. Según un relato de la prima de Karen ante la fiscalía, cuando ella le contó a Silva Soto sobre el embarazo, él respondió que se había practicado la vasectomía, sembrando la duda que no le correspondía sembrar. Karen insistió que no había estado con nadie más. Él entonces dijo que la decisión de continuar con el embarazo era solo de ella. Ahí, en esa frase, hay una arquitectura completa de un vínculo. Una mujer sosteniendo solo una certeza y un hombre retirando su presencia justo en el momento en el que más se necesita. Karen perdió contacto con él durante una buena parte de la gestación. El distanciamiento fue real y, sin embargo, el vínculo con todo lo que había mostrado se sostuvo después del nacimiento del niño. Quienes trabajamos en salud mental sabemos que el apego no siempre se construye sobre la seguridad. A veces se construye sobre la intermitencia. La persona se aleja y luego vuelve, y regresa y se vive como prueba de amor, cuando en realidad es solamente una repetición de patrón que nunca ofreció una certeza real. Volveremos sobre esta idea más adelante, porque es una de las claves para entender no solo este caso, sino muchos otros que se le parecen. Con el tiempo, según los testimonios que hoy forman parte del expediente, el vínculo se reanudó. Hay una fotografía que casi todos podemos imaginar sin necesidad de verla, la de una madre reciente, agotada y luminosa a la vez, tratando de sostener una nueva vida mientras intenta también sostener una relación que nunca terminó de ofrecerle un piso firme. No sabemos, y quizás nunca lo sabremos del todo, qué convicciones privadas tuvo Karen consigo misma en esos meses. Lo que sí sabemos es que decidió, como hacen tantas mujeres, darle una nueva oportunidad a la posibilidad de una nueva familia. Antes de que este caso tuviera cargos, tuviera fiscales y tuviera audiencia y tuviera un nacimiento, un niño de 10 meses cuyo nombre la fiscalía ha preservado en el expediente y que en este episodio nombraremos simplemente como lo que fue: un hijo, un bebé que dependía por completo de los adultos que lo rodeaban para sobrevivir cada día. Los bebés no pueden narrar lo que viven, no pueden hablar porque no tienen palabras, ni siquiera una memoria explícita para contar el clima emocional de la casa en la que crecen. Pero el cuerpo de un bebé, según sabemos hoy, gracias a las investigaciones y el desarrollo infantil, registra la calidad del vínculo que lo rodea mucho antes de que la mente consciente pueda hacerlo. Un bebé de 10 meses ya distingue la calma de la tensión en los brazos que lo sostienen, y por lo tanto ya distingue una voz segura de una voz que se quiebra. No sabemos qué percibió ese niño en sus últimos meses de vida, pero sabemos que, como todos los niños del mundo, no tenía ninguna herramienta para protegerse a sí mismo de los adultos que decidían por él. Su historia, la más corta de todas las que se cuentan en este episodio, es también la que más debería de doler. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que ha presentado la Fiscalía General de la Nación, la noche del 11 de diciembre del 2025, Silva Soto llegó a casa de la madre de Karen. Llevaba consigo un coche de bebé y una silla, pero no al niño. Cuando Karen preguntó dónde está su hijo, él respondió que el pequeño se había quedado dormido en casa de su padre. Permanecieron un momento en la vivienda y la madre de Karen, en su declaración, recordó que incluso compartieron una conversación tranquila antes de que ambos salieran presuntamente a recoger al bebé. Escuché las llaves y cuando cerraron la puerta, relato sin saber que esas serían las últimas certezas sobre el paradero de su hija. Cerca de medianoche, Karen le envió un mensaje a su madre. Ella, que se había mantenido alerta, recibió dos respuestas casi inmediatas. Una asegura que ya iban de camino, la otra alrededor de una madrugada preguntándole cómo se sentía. Después de eso, un silencio que se extendería durante horas y que en retrospectiva se convertiría en el primer inicio de que algo se había roto para siempre. Pasadas las 5 de la madrugada del viernes 12 de diciembre, los organismos de socorro reportaron un siniestro vial a través de canales de Secretaría de Movilidad de Bogotá en el sector del Bosque Popular. Cerca del Jardín Botánico, un vehículo había impactado contra un árbol tras subirse a un separador vial. Dentro del automóvil estaban Cecilia López Abañedo,
y su hijo de 10 meses. Ninguno de los dos sobrevivió. La primera lectura de la escena fue la más simple y también la más dolorosa de aceptar como incompleta. El accidente de tránsito, una madre que perdía el control del vehículo, una tragedia como tantas que ocurren cada semana en cualquier ciudad. Silva Soto, presente en el lugar, sostuvo desde el inicio esa versión, que todo había sido un accidente mientras él le daba una lección de conducción a Karen. Pero los cuerpos, cuando se los mira con la paciencia de la ciencia forense, a veces dicen algo distinto de lo que dice la escena. El primer quiebre llegó con el cuerpo de Karen. El dictamen de medicina legal estableció que ella no murió por el impacto del vehículo, sino por una herida con un arma cortopunzante en el cuello que afectó directamente a la arteria carótica. Las investigaciones descartaron la hipótesis inicial de que se tratara de una esquirla producida por el coche. La lesión no correspondía con el objeto arrojadizo del accidente, sino un corte deliberado. Después llegó la prueba del luminol, esa sustancia que revela lo que el ojo humano ya no puede ver. Rastros de sangre en el piso del copiloto, en los descansabrazos, en la barra de cambios y en el asiento trasero, en el techo, en el baúl. Un patrón de manchas que no correspondían a un coche, sino a una limpieza posterior meticulosa de un espacio que alguien había intentado devolver a la apariencia de la normalidad. Y luego, un detalle que un fiscal descubriría después, con una frase que quedaría grabada en el expediente. La posición del asiento del conductor habría sido movida hacia atrás. El cuerpo de Karen había sido reubicado dentro del vehículo. Un detalle más decisivo es que Karen no sabía conducir, por lo tanto los muertos no conducen. Diría el fiscal en la audiencia, con el respeto que exige nombrar lo innombrable. La ciencia forense, cuando se practica con rigor, tiene algo de acto filosófico. Es la disciplina de negarse a aceptar la primera historia que se cuenta y buscar debajo de ella la que realmente ocurrió. El cuerpo técnico de investigación no partió de una sospecha sobre Silva Soto, partió de una obligación con la verdad. Y fue esa obligación la que, hallazgo tras hallazgo, fue desmontando la hipótesis del accidente. Según la reconstrucción que ha presentado la Fiscalía, Silva Soto habría recogido primero a Karen esa madrugada y ambos habrían permanecido cerca de 2 horas estacionados en una bahía vincular. Fue en ese lapso, señala la acusación, cuando ella intentó levantar a su hijo del asiento y descubrió que ya no tenía signos visibles. Los investigadores sostienen que el niño había muerto antes, mientras se encontraba bajo el cuidado de Silva Soto, a causa de una agitación violenta, compatible con el síndrome del bebé sacudido. Y es en este punto donde la versión de la Fiscalía describe el momento más oscuro de la reconstrucción, que entre el hallazgo de la muerte del hijo y presuntamente para evitar que el hecho saliera a la luz, Silva Soto habría atacado a Karen con un arma blanca para después conducir el vehículo hasta la calle 63 en el barrio Bosque Popular y estrellándolo contra un árbol, simulando así que el accidente, que sostendría como versión oficial durante los meses seguidos, simulando así un accidente que sostendría como versión oficial durante los meses seguidos. Esto es importante decirlo con la misma claridad con la que se dice la ley. Esa reconstrucción corresponde a la teoría del caso de la Fiscalía, respaldada por peritajes técnicos y forenses, y aún debe ser confirmada o desvirtuada en juicio. Silva Soto ha mantenido su versión de que se trató de un accidente. La investigación no se sostuvo solo en la ciencia forense, también se construyó en las palabras de quienes conocieron a Karen. Una prima suya relató ante la Fiscalía episodios previos de la relación, mentiras, distanciamientos, promesas incumplidas. Habló también de una conversación semanas antes de los hechos, en la que Karen visitó su casa y compartió algo de lo que estaba viviendo. Estos testimonios no son pruebas del crimen en sí, son, sin embargo, el mapa emocional de una relación que, vista desde afuera y desde la tragedia, revela patrones que muchas veces son invisibles mientras se están viviendo. El hombre que aparece y desaparece, la mujer que sostiene la relación con la esperanza de que el vínculo mejore, la familia que observa con inquietud sin tener todavía el lenguaje para nombrar el peligro. Los investigadores también han señalado que existirían elementos del pasado de Silva Soto e incluso una identidad que en algún momento habría presentado de manera distintiva
a cómo era realmente, que estarían siendo revisados por su posible relevancia dentro del proceso. Es un patrón que aparece una y otra vez en los casos de violencia extrema dentro de la pareja. La reconstrucción de una versión de sí mismo, cuidadosamente sostenida hacia afuera, que convive con una realidad muy distinta de puertas adentro. Volveremos a esa idea porque tiene un nombre preciso dentro de la psicología profunda. Y entenderla es entender, en buena parte, de por qué el peligro, tantas veces, se vuelve invisible hasta que ya es demasiado tarde. Aproximadamente a las 6 de la madrugada del 12 de diciembre, según ha trascendido en el expediente, la nueva pareja de Silva Soto llegó alterada a casa de la abuela del niño. Ese detalle, la aparición de la tercera persona en el círculo íntimo de un hombre, que en teoría acababa de perder a su expareja y a su hijo en un accidente, se sumaría después a la lista de elementos de la Fiscalía considerada relevante para sostener que la versión inicial no se sostenía. La máscara. Hay un concepto en psicología profunda que resulta imposible no traer a esa historia. La persona, esa máscara social que todos construimos para relacionarnos con el mundo y que algunas personas se vuelven tan sólida, tan pulida, que terminan por ocultar completamente lo que hay detrás de ella. Un comerciante de autos, alguien que negocia, que sonríe, que se presenta en el mundo como cualquier otro hombre común, llevando una vida aparentemente ordinaria mientras, según la teoría que hoy se sostiene en la Fiscalía, construía en paralelo una historia completamente distinta a la que mostraba fuera. Las personas que ejercen violencia extrema dentro de sus vínculos íntimos rara vez encajan en el estereotipo de la imaginación colectiva, porque no siempre dejan marcas visibles ante el final. Muchas veces son, de puertas afuera, encantadores, colaboradores, incluso queridos por su entorno. Y es precisamente esa capacidad de sostener dos realidades simultáneas, la pública y la íntima, lo que vuelve tan difícil para las familias y a veces para las propias víctimas nombrar el peligro a tiempo. Según los investigadores, existían indicios de que Silva Soto habría presentado en algún momento una identidad distinta a la real ante personas de su entorno. Si esto se confirma en el proceso judicial, se sumaría a un patrón que la literatura especializada en violencia de género documenta con insistencia. Cuanto más elaborada es la máscara hacia afuera, más profunda suele ser la oscuridad oculta hacia adentro. Hay un tipo de silencio popular que queda flotando en estas familias después de una tragedia como esta. Porque esto no solamente es un silencio de duelo, sino también un silencio de preguntas en respuestas. Pues la madre de Karen esa madrugada esperó despierta un mensaje que nunca terminó de llegar. Ha tenido que sostener, además del dolor, la tarea de reconstruir en su memoria cada detalle de esa última noche, la hora exacta, el tono último de la respuesta, el sonido de las llaves, el instante en el que Karen cerró la puerta. Ese ejercicio de reconstrucción, que hoy sirve como evidencia dentro de un proceso judicial, es también un plano humano, un intento desesperado de encontrarle sentido a lo que no tiene. Es la pregunta que ninguna familia debería de tener que hacerse. ¿Hubo una señal que no supimos leer? Y es, al mismo tiempo, una pregunta que casi siempre tiene una respuesta más compleja que simple. ¿Sí o no? Porque las señales de peligro rara vez llegan con claridad, que solo la distancia y el tiempo nos permiten ver después. El 5 de marzo del 2026, casi 3 meses después de la muerte de Karen y su hijo, las autoridades capturaron a Hugo Fernando Silva Soto. Un juez del control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en el centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra. Los cargos: feminicidio agravado, homicidio agravado y ocultamiento de material probatorio. Silva Soto, hasta donde ha trascendido públicamente, ha insistido en su inocencia y ha sostenido una versión del accidente. El proceso continuará y será un juez, no la opinión pública, quien determine finalmente qué ocurrió y quién es el responsable. Para quienes no están familiarizados con el proceso penal colombiano, vale la pena explicar brevemente qué significa este momento procesal. La imputación de cargos y la medida del aseguramiento en el centro carcelario no equivalen a una condena. Son la decisión de un juez de control de garantías de que existen elementos materiales probatorios y suficientes para vincular formalmente a una persona a una investigación y de que, mientras ésta avanza, esta persona debe permanecer privada de libertad por razones de riesgo procesal. Lo que sigue, en los términos jurídicos, es la etapa de juicio en la que la Fiscalía debería,
probar más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de Silva Soto y en la que la defensa tendrá pleno derecho de controvertir cada elemento de cada acusación. Es un proceso que puede tomar meses y incluso a veces años, y es también la razón por la cual este episodio se cuida de no anticipar un veredicto que todavía no existe. La responsabilidad de la mente del abismo como espacio de análisis es distinta a la responsabilidad de un tribunal. Aquí no juzgamos culpabilidad penal, sino que buscamos comprensión psicológica y colectiva sobre los patrones que hacen posible que hechos como este ocurran, se sostengan en silencio y muchas veces se repitan. Lo que sí queda establecido, y más allá de toda controversia, es que una mujer de 34 años y su hijo de 10 meses murieron esa madrugada en diciembre, y que detrás de esa muerte hay una historia de vínculo, de intermitencia, de un cuerpo, el de Karen, que quizás durante meses supo, en un nivel que sus palabras no alcanzaban al nombrar, que algo no estaba bien. A la fecha de esta producción, este proceso judicial contra Hugo Fernando Silva Soto continúa. No hay todavía una sentencia. Hay una teoría del caso sostenida por la Fiscalía con evidencia forense, testimonial y técnica. Hay una defensa que insiste en la versión del accidente. Y hay, sosteniendo todo esto, el mismo principio que se sostiene cualquier sistema de justicia que aspira a ser justo. La presunción de inocencia, incluso y sobre todo cuando la indignación colectiva ya ha dictado su propio veredicto. Nuestro trabajo aquí no es reemplazar a un juez, es distinto. Es preguntarnos qué nos enseña esta historia, independientemente de cómo termine el proceso, sobre la manera en la que los seres humanos construimos, sostenemos y a veces incluso disfrazamos el peligro dentro de los vínculos más íntimos. Cuando terminamos de reconstruir un caso como este, siempre queda la misma pregunta suspendida en el aire, como el polvo después de un derrumbe. ¿Qué hubiera sido necesario para que Karen viera lo que hoy, con toda la evidencia sobre la mesa, no le resultara tan caro? La respuesta, como casi siempre en estos casos, no es simple. Y no le pertenece solo a ella, le pertenece a todos los que alguna vez confundimos la intermitencia de amor con la incertidumbre, con el destino. Y el silencio, después de la paz, y después con la paz, le pertenece a quien alguna vez sintió en el cuerpo una alarma que la mente se negó a escuchar porque escucharla hubiera significado admitir que había que irse. Frank, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración y que dedicó su vida a entender cómo los seres humanos encontrando sentido e incluso en las circunstancias más devastadoras, escribió alguna vez que lo último que se le puede quitar al ser humano es la libertad de elegir su actitud frente a lo que ocurre. Porque no podemos elegir lo que pasó con Karen, no podemos elegir lo que pasó con su hijo, pero podemos elegir qué hacemos, cada uno de nosotros, con la incomodidad que deja esta historia. Podemos elegir mirar hacia el otro lado, como si esto solo pasara a las otras personas, en otras ciudades, con otras historias muy distintas a la nuestra, o podemos elegir quedarnos un momento más en la incomodidad y preguntarnos con honestidad si alguna vez hemos confundido una señal de peligro con una prueba de amor. Si alguna vez hemos justificado el silencio, una ausencia o una versión que no termina de cuadrar, porque la alternativa, aceptar que algo estaba profundamente mal, era demasiado doloroso para sostener. Hay una idea que se repite en la terapia, que yo lo veo muchísimo además, como si se tratara de un mantra. El cuerpo siempre sabe primero lo que las palabras no pueden encontrar. Antes de que exista esa palabra, antes de que exista esa prueba forense, antes incluso de que exista la certeza, el cuerpo ya te está enviando señales. Ese nudo en el estómago antes de la llegada, ese silencio que pesa distinto a otros silencios, esa sensación difícil de nombrar, de que algo no cuadra entre lo que dices y lo que siente. Karen no tuvo la oportunidad de escuchar esa alarma hasta el final. Quienes seguimos aquí, sí la tenemos, y esta vez, quizás, la única justicia posible que podemos ofrecerle desde este espacio es convertir su historia y la de su hijo en una razón más para aprender a distinguir el amor de la intermitencia, de la esperanza, de la negación y el silencio que protege ese silencio que condena. Guardemos su nombre, guardemos el nombre de su hijo y llevemos con nosotros, pues no por el morbo de los detalles, sino la pregunta que de verdad importa. ¿Qué estamos dispuestos a ver en nuestros propios vínculos antes de que esa evidencia llegue demasiado tarde?
Antes de continuar, quiero detenerme un momento. Historias como las de Karen no solo se encuentran para escucharlas, se encuentran para reconocerlas. Y si mientras escuchas esto sientes que hay un patrón, una intermitencia, un silencio, una versión de la realidad que solo tú pareces ver con claridad, quiero decirte que ese reconocimiento no tienes por qué vivirlo en soledad. En mis sesiones individuales de acompañamiento terapéutico trabajo exactamente con esto, con las personas con la capacidad de nombrar lo que el cuerpo ya sabe antes que la mente lo permita ver. Puedes conocer más y agendar tu espacio en el link que te voy a dejar en la descripción. Gracias por quedarte hasta aquí, por sostener con nosotros esta historia con la seriedad que merece. Recuerda que Punto de Partida es un programa donde trabajamos con los vínculos que se repiten, con heridas antiguas, con el camino de regreso hacia una relación más segura contigo misma. Te invito a que transformes tu vida. Te invito a que dejes de estar tan incómoda. Como siempre os digo, cuidaros, amaros y respetaros incondicionalmente. Escribidme qué os pareció este caso. Recordad que el mundo es mejor cuando estáis vosotros. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estéis escuchando. Gracias.